Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis y el título que nos ocupa en esta ocasión es La sexta trompeta del Apocalipsis, parte 25. Amén. ¿De qué vamos a comenzar a hablar en esta parte? Aquí se abre hoy la cuarta escena, la cuarta y última escena de lo que es esta trompeta del Apocalipsis. Hemos de recordar que eran 4 escenas en sí mismas y esta es con la que cierra. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a comenzar a hablar de los 2 testigos, los 2 profetas. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Y vamos a leer lo que nos dicen de los versículos 3 al 14. Ahí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Amén. Dice de la siguiente manera: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y 1/10 parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Amén. Amén, hermanos. Hemos leído esta parte de la Escritura y, bueno, vamos a ir despacio en lo que corresponde a este estudio, hermanos. Esperamos que cada uno de nosotros pueda tomar esto también con la paciencia necesaria para poder entender todo esto que el Señor nos declara aquí a través de su palabra. Una de las cosas que debemos quizás tomar en cuenta es que dice en alguna parte, la Escritura dice: todas estas cosas las hace uno y un mismo Espíritu, porque el Espíritu reparte según Él quiere. Ahora, nosotros vemos esta revelación que le fue dada a Juan
el apóstol y que le fue dada como el segundo ay para la humanidad. Yo quiero decirles que hay muchos teólogos, hay mucha gente que cuando trata de leer estos libros o trata de leer Apocalipsis, por ejemplo, incluso hay predicadores que a veces al tocar estos libros de Apocalipsis, bueno, no se atreven mucho a hablar de ello porque temen equivocarse en la interpretación de la palabra. Nosotros debemos de pedir la dirección siempre a Dios cuando leemos algo, cuando estudiamos algo. Tenemos que pedir a Dios esa dirección para que Él pueda ayudarnos a nosotros a entender las Escrituras. Como dice el Evangelio de Lucas allá por el capítulo 24, y les abrió el Señor el entendimiento a todos ellos para que comprendiesen las Escrituras. O sea, Dios puede hacer eso. Dios puede abrir el entendimiento de la persona, el entendimiento de su pueblo, para que pueda entender bien y entender bien declaradamente lo que son las Escrituras. Y de esta forma poder compartirla con cada uno de ustedes. Aquí se nos habla la Escritura de dos testigos. Dice el Señor, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Fíjese que aquí primero vamos a identificar algo. Primero, la identidad de estos dos testigos. ¿Quiénes son estos dos testigos? Son también llamados dos profetas. De hecho, el versículo 10 dice, y los moradores de la tierra, dice, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y tal vez por algunos elementos que aparecen dentro de este contexto en la lectura que hemos hecho, algunos intérpretes de la Escritura dicen, oh, estos dos profetas, estos dos testigos del Señor son Moisés y Elías. Y dicen, hermanos, piense que son Moisés y Elías porque ellos dos son los que aparecieron allá en la gran transfiguración, cuando el Señor se transfiguró en la montaña. Y la Escritura dice que el Señor, tomando a los 4 apóstoles, llegó hasta ese lugar y estando allí, su ropa se transfiguró, se transformó y resplandeció como la luz. Y aparecieron junto a él 2 varones, también con vestiduras blancas, y estos varones eran Moisés y Elías, y aparecieron hablando con él acerca de lo que iba a suceder en Jerusalén y cumplir el ministerio de Cristo que había venido a este mundo. Hay mucha gente que hace esta narrativa y esta comparación porque en algunas partes, por ejemplo, menciona la Escritura en el versículo 5, si usted lee conmigo Apocalipsis 11:5, dice que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Entonces, cualquiera se recuerda de Elías y dice, bueno, cuando Elías querían capturarlo en el Monte Carmelo, Elías oraba al Señor y le decía que descienda fuego del cielo y los consumía a los capitanes con sus 50, a toda la cuadrilla, a la compañía, y porque querían hacerle daño. Y esto ocurría cuando Elías oraba al Señor y caía fuego del cielo. También la Escritura nos dice que en el versículo 6, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Bueno, en este versículo 6 cualquiera dice cerrar el cielo a fin de que no llueva. Hemos de saber que Elías, un profeta,
que oró al Señor para que no lloviera sobre la tierra, que ni siquiera rocío cayera durante 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y medio. Y no llovió sobre la faz de la tierra porque Elías propuso esto a Dios y fue escuchado por el Señor para que no lloviera sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. También que nos dice que tienen poder para convertir las aguas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y de repente dice la gente, aquí está hablando de Moisés, está hablando de Moisés. Y dice entonces, bueno, Moisés es el que tenía esta potestad, Moisés es el que convirtió las aguas en sangre y etcétera, etcétera. Y continúan haciendo su análisis, hermano, acerca de esto. Sin embargo, déjeme decirle a usted que este análisis en sí mismo está errado, está equivocado. ¿Por qué? Porque no habla de Moisés, ni tampoco habla de Elías. Hermano, no está hablando de estos dos testigos. Sí, Moisés fue un testigo de Dios en su palabra, también Elías, un profeta del Señor, pero al fin y al cabo un hombre sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros, dice la Escritura. Y se olvidan quizá de algunos detalles. Vaya, y se los voy a tratar de explicar de esta manera. Fíjese que en el versículo 6 dice que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Dice, si alguno quiere dañarlos, dice el versículo 5, amén, 11:5, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Esta expresión dice que sale fuego de su boca, no dice que oran a Dios y que cae y que Dios envía el fuego. Y en la otra parte, cuando dice que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, yo le voy a preguntar a usted, amén, ¿realmente Elías tenía el poder para cerrar el cielo para que no lloviera durante 3 años y 6 meses? No, el poder lo tiene Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios tiene el poder de hacer eso. Elías solo rogó, solo suplicó al que podía hacerlo. Esto es, a Dios. Dios podía cerrar el cielo. También Moisés, cuando se convirtieron las aguas en sangre, no fue Moisés el que convirtió. No es el poder de Moisés el que convirtió las aguas en sangre. Es el poder de Dios el que convirtió las aguas en sangre. Es el poder de Dios que trajo tinieblas. Es el poder de Dios que trajo la muerte de los primogénitos y envió a su ejército de ángeles destructores para que pasaran en medio de Egipto, cegando la vida de todo primogénito y de toda bestia sobre aquella tierra, para que hubiese un gran clamor por sobre toda la tierra a causa de este designio. Pero no era Moisés, no era tampoco Elías, al igual cuando dice la Escritura que cuando llevaban los enfermos y llamaban a Pedro para que los tocase, o algunos de ellos decían para que al menos la sombra de Pedro, del apóstol Pedro, posase sobre ellos para que sanaran. Es que no era la sombra, es que no era tampoco Pedro. Ellos, al igual que todos los cristianos, al igual que todos los creyentes, solo somos instrumentos de la palabra, instrumentos de Dios. No es que nosotros tenemos el poder, no es que el profeta tiene el poder, no. Es Dios el que tiene el poder, es Dios el que hace las cosas y utiliza los medios para poder hacerlo. Cuando Naamán el sirio, según el libro de Reyes, el capítulo 5, llegó hasta el profeta Eliseo, y Eliseo envía a su criado y le dice: ve y lávate 7 veces en el río Jordán y serás libre o serás sano de tu lepra. Él mira el agua, él mira lo material y dice:
Bueno, los ríos de Habana y Farfar no son mejores aguas que estas. ¿Y por qué me voy a lavar aquí? Y él no estaba feliz. Y sus siervos le dijeron, si el gran profeta del Señor te mandara alguna cosa, ¿no la harías? Cuanto más si te dice que vengas y serás limpio. Entonces, que él se lave y será limpio. Entonces, ahora, con esto en mente, con esta perspectiva, nosotros debemos de entender que no se trata del instrumento utilizado, sino más bien del que utiliza los instrumentos, del que utiliza esto. Y aquí es donde nos lleva a la identificación de estos dos testigos. Dice el capítulo 11 y versículo 10 de Apocalipsis que estos son dos profetas que habían atormentado a los moradores de la tierra. También, hermanos, dice en el versículo 3, yo daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Aquí los identifica el Señor a los dos testigos como testigos y como profetas, o como profetas y testigos, si usted los quiere poner en orden invertido. Ahora bien, hermano, estos dos profetas dice que habían atormentado mucho a la tierra, habían atormentado mucho a los hombres. Y los moradores de la tierra estaban un poco abatidos, un poco afligidos por causa de ellos, porque los había acongojado, porque les habían causado bastante daño. Y se alegraron cuando estos sufrieron una pérdida, cuando sufrieron en sí mismos la muerte. Vamos a ver algo, hermano. Todas las descripciones de los eventos que arrojan luz sobre la identidad de estos dos testigos, dos profetas, su obra, fíjese bien, su obra, su poder, su muerte, su resurrección, porque nos habla también de la resurrección, nos convencen de una cosa. Mire lo que dice allí el versículo 11. Amén. Apocalipsis 11:11. Yo creo que se escucha. Está lloviendo acá fuerte ahora mismo, pero creo que podemos alcanzarnos a oír. Dice Apocalipsis 11:11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Amén. Fíjese que de estos dos testigos se nos habla de todos estos elementos. Se nos habla de su obra, se nos habla de su poder, se nos habla de su muerte y también de su resurrección. Entonces, ¿quiénes son ellos? Yo le voy a decir algo, hermano. Usted como cristiano maduro, o por lo menos ya estudiado un poquito, debe saber que el único que resucitó de entre los muertos fue nuestro Señor Jesucristo. Él es el que resucitó de entre los muertos, y resucitó para poder darnos a nosotros la esperanza de la vida eterna. Como dice el libro de Romanos, por el capítulo 6, dice la Biblia, porque así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esto es lo que nos dice también Romanos en el capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, todos estos elementos de los que estamos mencionando ahora mismo, nos están llevando, hermanos, a entender que
los testigos de los cuales habla Apocalipsis y con los cuales se identifican todas estas obras, su obra, su poder, su muerte, su resurrección, tienen que ver con Jesucristo y el Espíritu Santo. Jesucristo y el Espíritu Santo. De ellos es que nosotros podemos decir. Y de ellos es que podemos dar fe de lo que está hablando aquí la Escritura. No se trataba de un hombre mortal, de Elías o de Moisés, que al final fueron hombres que fueron fieles en la casa del Señor, pero esta vez el Señor está hablando y dando testimonio acerca de Jesucristo y también del Espíritu Santo. Jesucristo es, hermano, uno. Jesucristo es uno de los testigos, es uno de los dos testigos. Y usted dirá, hermano, ¿y usted por qué está tan seguro o por qué está diciéndonos esto de que Jesucristo es el testigo o uno de los dos testigos? Mire, en Apocalipsis capítulo 1, porque aquí vamos a ampliar el panorama, amén, vamos a ir despacio, como le dije antes. En Apocalipsis capítulo 1, vaya conmigo aquí Apocalipsis a los primeros versículos. En el capítulo 1 de Apocalipsis y el versículo 5, el Señor dice en su palabra lo siguiente, amén, dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Mire cuántos elementos hay en este versículo. Yo sé que usted y yo ya estudiamos esto. Ya lo vimos desde el principio cuando comenzamos a estudiar Apocalipsis. Pero ahora quiero que lo retomemos en este panorama un poco amplio que estamos haciendo. Dice el texto de Apocalipsis 1:5, hablando de Jesucristo, que Jesucristo es el testigo fiel. Amén. Jesucristo el testigo fiel. Y allá de lo que estamos hablando en Apocalipsis 11, nos habla de los dos testigos, testigos del Señor, testigo y profeta. Bueno, de Jesucristo sabemos que era profeta. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia desde el libro del Deuteronomio. Allá nos está diciendo por el capítulo 4 y el capítulo 18 también nos habla a nosotros cuando dice: el Señor les levantará profeta como a mí, dijo Moisés, a él oiréis, y el que no oyere las palabras del tal profeta morirá, porque Jesús era profeta, pero también Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dice la Biblia que Jesucristo, y no se lo estoy diciendo, hermano, con mis palabras, para que usted no base su fe en las palabras mías. No, base su fe en la palabra de Dios. Base su fe en lo que Dios dice. Dice la Biblia en Apocalipsis 1:5 que Jesucristo es el testigo fiel. Y también que Él es el que resucitó. Él es el primogénito de los muertos. Él es el que volvió a la vida después de 3 días, después de haber padecido la muerte. Jesucristo volvió a la vida por la gracia y por la gloria de Dios. Amén. Aquí hay elementos que están considerados allá en Apocalipsis capítulo 11. Entonces, primero, pues lo que es Jesucristo, testigo también, porque es el primogénito de los muertos, y nos dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra, es decir, que es el rey de los reyes de la tierra, es decir, quien ostenta el poder o el dominio, porque tiene soberanía sobre todos los reyes de la tierra, es decir, es quien tiene el poder, quien tiene todo poder. Entonces aquí, hermano, también nos dice de que Él nos amó y que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, Jesucristo es el testigo fiel. Jesucristo es ese testigo que está hablando la Biblia. Y no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo está diciendo, que Él es el testigo. Es más, si usted mira también ahí en Apocalipsis 3:14, el mismo Señor Jesucristo, vea conmigo,
Apocalipsis 3:14, dice el mismo Señor Jesucristo lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Cómo se identifica Jesucristo ante la iglesia de la Odisea? Dice, yo soy el amén, en el que así son las cosas, las reales, las verdaderas. Yo soy el testigo fiel, dice Cristo, y verdadero. Entonces, ya vio cómo vamos haciendo esta comparativa, hermanos, de que el Señor está hablando de Jesucristo al hablar de su testigo, de su fiel testigo, el Señor. Y estamos ahorita solo en la identidad, solo mostrando la identidad de estos testigos, hermanos. Y aquí en Apocalipsis 3:14, pues nos dice a nosotros esto de que Él es el testigo fiel y verdadero. Ahora, ¿cuál es la función de un testigo? La función de un testigo es dar testimonio. Dar testimonio y dar a conocer la verdad. Dar a conocer la verdad. Ese es el testimonio, el testigo fiel. La Biblia, la palabra del Señor, nos dice allá por el libro de Juan 8:32, y conoceréis la verdad, dijo Cristo, y la verdad os hará libres. Amén, la verdad. Por eso mismo, Cristo se identificó como el testigo de Dios cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede pasar hasta Dios si no pasa por Jesucristo primero. Ahora, si nosotros seguimos mirando lo que la Escritura nos dice de esa función de dar testimonio, Jesucristo durante su ministerio terrenal les dijo a los fariseos algo importante en el Evangelio de Juan capítulo 8 y el versículo 18. Vaya conmigo a la Biblia, amén, en la carta el Evangelio de Juan capítulo 8. Veamos lo que nos dice el versículo 18. Mire lo que dice la palabra. Vamos a mirarlo. Amén. Dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Amén. Así le dijo Cristo a aquellos que le escuchaban. Yo, les dijo el Señor, yo doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Es decir, Jesucristo vino para eso, para dar testimonio de sí mismo y también para dar testimonio de Dios. Y Él dijo, las palabras que yo les hablo no son mías, sino que son del Padre que me envió. Él me envió a predicar y Él me envió a decirles esto. Y Él me envió a hacer esta obra que estoy haciendo en el mundo. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió el Señor, ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían, les dijo el Señor. Así que, hermanos, miramos ahí, pues, cómo el Señor vino para dar testimonio. De hecho, les hace una exhortación en el libro de Juan 5:39, cuando les habla y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el testimonio de Dios está plasmado también en las Escrituras, está plasmado en la Escritura, en las palabras. Ahí, hermanos, ahí está. Entonces, es la función del testigo. Fíjese que también cuando Jesús padeció en su ministerio y sufrió por nosotros, por nuestros pecados, y cuando fue presentado ante Poncio Pilato, hermanos, allí dice la palabra que dirigiéndose a Pilato le dijo el Señor algo, siempre aquí en Juan, pero en el capítulo 18 y el versículo 37.
en el capítulo 18 y el versículo 37, le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dice el Señor. Amén. Fíjese cómo dice Cristo: todo aquel que es de la verdad. Si usted está oyendo estas palabras y a usted no le ofenden, a usted le agrada, es porque usted es de la verdad, porque usted es de Cristo, porque usted le pertenece a Dios, porque usted oye las palabras de Dios y se regocija cuando usted oye las palabras del Cristo divino, del Cristo de la gloria, del Cristo que resucitó, del Cristo de poder, del Cristo que ha dicho que va a volver por su pueblo, por su iglesia. Usted está llamado y está siendo llamado y adiestrado porque usted es de la verdad. Usted oye la voz del Señor. Le dijo el Señor Jesucristo a Pilato: yo para esto he venido, para esto he nacido, para esto yo vine al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio, para ser testigo, para dar testimonio de la verdad. Eso dijo Cristo: para dar testimonio de la fe, para dar testimonio de la verdad. Y esa gloria y esa honra son para el Señor. Como lo dice Apocalipsis capítulo 4, Él es digno de toda gloria, de toda honra, de todo honor, porque Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces debemos de entender y de mirar todo esto, hermanos, en este contexto, en este panorama que el Señor nos da en el conocimiento de su palabra. Así también, hermanos, al respecto, por ejemplo, el ángel a quien el apóstol Juan pretendía adorar, allá en Apocalipsis capítulo 19. Vamos a ir a Apocalipsis, yo lo ando para aquí, para allá. Ven, en Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 10, si usted mira un poco lo que dice la Biblia, cuando Juan hubo recibido toda la información, toda la visión, toda la profecía, dice en Apocalipsis 19:10. Amén. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mire cómo dice la palabra, mire cómo el Señor, mire cómo dice aquí, cuando dice Juan: y el ángel que me estaba mostrando estas cosas, y yo vine, dice Juan, y me postré a los pies de este ángel. Yo me postré para adorarle a este ángel que me había mostrado todas estas cosas, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen. ¿Pero qué es lo que retienen? Dice: el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es la doctrina, es la fe, es el evangelio, es la palabra viva, es la palabra de vida. Por eso dijo Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Cristo dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Cristo dijo, dio testimonio de Dios y dice: así como Dios tiene el poder para dar vida a los muertos, para dar vida a los hombres, ha dado al Hijo el poder de tener vida en sí mismo y de otorgarla a quien Él quiera. Hermanos, esto es algo potente, esto es algo poderoso. Esta última parte de Apocalipsis, aquí donde vamos, porque aquí vamos ya de la mitad hacia adelante, hermano, es más fuerte, es más potente, lleva en elementos muy fortísimos, hermano.
Y necesitamos irlos aprendiendo, necesitamos ir consolidando nuestra fe para aprender, hermanos, a apreciar y a entender todo lo que Dios ha dispuesto a través de su palabra para nosotros. Nosotros miramos cómo le dice el ángel a Juan en este versículo: yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, no es algo que yo te estoy dando, no, el testimonio de Él, el testimonio de ese testigo es el espíritu de la profecía. Para que tú comprendas, para que tú entiendas, y aunque aún no lo entiendas todo ahora, lo comprenderás después, cuando seamos hallados semejantes a Él en la gloria eterna. Yo sé que esto está fuerte, yo sé que está profundo, y probablemente hay algunos que no nos alcancemos a entender esto, hermanos, pero pídale a Dios, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos abra esa mente, el entendimiento, para que, abierto nuestro entendimiento, podamos entender las Escrituras y compartirla con alguien, El tiempo apremia y es necesario que nosotros pues nos estimulemos al amor y a las buenas obras en la fe de Jesucristo. Hermanos, durante lo que es la era cristiana, Jesucristo, fíjese bien, está sentado en su trono a la diestra del Padre Celestial. Y como lo dice en la primera carta de Corintios, capítulo 15 y el versículo 25, vea por qué esto es bien importante también, porque permanece allí. Primera de Corintios, capítulo 15, le mencioné, amén, versículo 25, veamos lo que nos dice a nosotros la palabra del Señor. Amén. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es decir, Cristo permanece allá con el Padre y se sentó a la diestra del Todopoderoso. En Apocalipsis dice que esos dos testigos son los dos olivos, son los dos candeleros que permanecen delante de Dios, delante del Padre. Allí es donde está Jesucristo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y está allí. También nos da otros elementos, ya lo vamos a ver ahí más adelante, porque nos habla de que ascendió a los cielos en las nubes. Ya vamos a ver eso también. Ahora, allá, hermanos, donde reina Él en calidad de verbo, da testimonio de toda la obra que hizo. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, dijo estas palabras durante su ministerio terrenal: Padre, he acabado la obra que me dijiste que hiciese. He acabado la obra. Ahora, Padre, glorifícame. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora voy a ti, ahora me dirijo hacia ti, decía Cristo, hablando con su Padre, hablando con Dios. Y Jesucristo va y se sienta y está allá dando el testimonio de haber acabado la obra y de haber dispuesto el camino para que el hombre pudiera tener entrada y acceso con confianza a la gloria eterna de Dios. Dice la Biblia, hablando de este testimonio de Dios, en primera de Juan 5:7, dice la palabra del Señor lo siguiente. En primera de Juan, acompáñeme a leer la Biblia,
Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 7. Dice la palabra del Señor. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. El Señor dice: mis dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos que descendieron hasta los humanos? ¿Quiénes son los testigos que descendieron hasta aquí y a dar el testimonio verdadero de Dios? Hermano, la palabra de Dios nos dice que fue el Verbo de Dios, Cristo, el Verbo de Dios, y el Espíritu Santo. Y ellos son los que dan testimonio, o sea, el Espíritu Santo da testimonio, Cristo da testimonio. De hecho, Juan, el Evangelio de Juan, cuando comienza a hablar, nos dice a nosotros el Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el capítulo 1 siempre, allá por el versículo 13, dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Bueno, está más adelante ahí. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo. Dice la palabra del Señor, amén. Dice la palabra del Señor aquí en la primera de Juan 5:7, que son tres los que dan testimonio. Son tres los testigos. Y dice: y este testimonio de los testigos lo da el Padre, es decir, lo da Dios, lo da el Verbo, que es el Hijo, y también el Espíritu Santo. Y estos tres, dice, son uno. Amén. Entonces, ese testimonio de Dios también está dado de esta manera, pero también sigue dando testimonio también en la tierra, haciéndolo por medio de los que son, de los cristianos que son buenos administradores. ¿De qué? De su palabra, de su evangelio, de su ministerio. Los evangelistas, los predicadores, los maestros, las maestras de los niños, los obispos o ancianos, los diáconos de la iglesia, de la multiforme gracia del Señor, hermanos. Él sigue dando testimonio por medio de ellos, o sea, por medio de nosotros. Dios sigue hablándole al pueblo, Dios sigue dando testimonio y sigue diciéndole a la gente: escapen de la condenación. Hay un más allá, hay una vida eterna, pero también hay un castigo eterno. Y sigue dando testimonio y sigue hablando de las cosas que son y también de las que serán. Dice un día Jesucristo, hablando con un maestro de Israel, le decía a él, le decía: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y él decía: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede alguien, estando viejo, entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice: lo que nace de la carne es carne, mas lo que nace del espíritu es espíritu. Y de cierto te digo que de las cosas que sabemos hablamos, y de las cosas que hemos visto testificamos. Y si les hablo así de las cosas terrenales y no comprenden y no entienden, no las conocen, ¿cómo me creerán o cómo me entenderán si les hablo de las celestiales? Dijo Cristo, el gran testigo del Señor, el gran testigo de Dios. Y esto, hermanos, en la carta de Pedro, capítulo 3 y el versículo 10, nos dice la palabra del Señor también a nosotros. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, amén. Ese está en, amén, carta de Pedro 3:10. Bueno, creo que esta cita la tenemos un poco ahí. Amén. Vamos a ver, es en Efesios 3:10, que es la multiforme gracia de Dios. Amén. Me había confundido. La cita está en Efesios capítulo 3 y el versículo 10.
donde la Escritura nos dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Es decir, el testimonio de Dios ahora es dado a conocer a la gente por medio de la iglesia, por medio de la iglesia del Señor, por medio de su iglesia. Dios le habla a la gente para que la gente conozca el testimonio y sepa que Él vino a morir por usted en la cruz del Calvario. Él vino aquí a pagar por sus culpas y Él está esperando por usted para que usted se arrepienta. Yo sé, hermanos, que, bueno, hay otros textos de la Biblia también que nos hablan a nosotros acerca de esto, hermano, acerca del testimonio mismo de Jesucristo, como lo dice la carta de Timoteo, capítulo 1, la segunda de Timoteo 1:8. Quizás lo vamos a ver como un último texto en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. O sea que también los cristianos, también los predicadores, cumplimos con el dar testimonio de nuestro Señor ante las personas, ante la gente, porque el testimonio del Señor es verdadero, porque Él es el testigo fiel y el testigo verdadero de Dios. Solo estamos ahorita estudiando la identidad de los testigos y mostrando las evidencias del por qué los testigos son Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero esto apenas está comenzando, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes que nos han acompañado. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.